De acuerdo con la psicóloga y magíster en educación infantil Rocío Peredo, la discapacidad intelectual afecta a la capacidad global de las personas para aprender y hace que la gente no logre un desarrollo completo de sus capacidades cognitivas o que se interrumpa, y de otras áreas importantes del desarrollo, tales como la comunicación, el autocuidado, las relaciones interpersonales, entre otras, influyendo en la adaptación al entorno. Se abordarán algunos aspectos claves para su entendimiento e intervención desde la perspectiva de dos neuropsicólogos del eje cafetero. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos referimos a un trastorno del desarrollo intelectual que implica dos componentes principalmente. El primero, una limitación en el desarrollo intelectual que abarca todo lo relacionado al pensamiento abstracto, al razonamiento, a la solución de problemas y al aprendizaje. Y el otro componente tiene que ver con la conducta adaptativa, que se relaciona con las capacidades que posee el sujeto para el funcionamiento en la vida cotidiana y en general la autonomía personal. Lo primero es como hablar de los síntomas. ¿Qué hace que se sospeche de una discapacidad intelectual? En esto yo pienso que hay dos cosas puntuales importantes de mencionar. Una es que la mayoría de casos que llegan a evaluación en donde se identifica una discapacidad intelectual son chicos que han presentado fracasos escolares, ¿sí? El típico caso como de niños o niñas o jóvenes que repiten y repiten grados académicos. Entonces esas dificultades hacen que se tenga que consultar entonces a ver cómo qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y lo segundo es cuando se espera que hayan ciertos avances y progresos en el tema de la autonomía, la independencia y que no se logren, ¿cierto? Entonces eso también puede hacer sospechar sobre esto de la discapacidad. Para evaluar y llegar a un diagnóstico como ese es el de la discapacidad intelectual, actualmente se habla más de un enfoque ecológico, donde debemos evaluar todos los componentes del sujeto. Pero principalmente desde neuropsicología hablamos que para determinar ese nivel intelectual se realiza una prueba de inteligencia estandarizada, entre las cuales se destacan principalmente las pruebas o las escalas Wechsler. También encontramos otros como el RIAS o el KBC, y principalmente estas pruebas de inteligencia deben estar por debajo de 2 desviaciones estándar. Ahora bien, en muchas ocasiones estas pruebas de inteligencia han sido solamente determinantes para hablar de una discapacidad intelectual, pero como les decía anteriormente, para llegar a un diagnóstico no nos podemos quedar solo abordando ese componente intelectual o cognitivo a través de las pruebas de inteligencia. Es allí donde también es importante evaluar el componente de la conducta adaptativa, donde encontramos otros instrumentos como el ICAP, el Vineland y algunas otras pruebas de desarrollo. Igualmente, otro componente importante es la entrevista clínica, donde podemos identificar todos los hitos o los antecedentes en relación al desarrollo y también a todo lo relacionado a lo perinatal y postnatal. En las evaluaciones yo normalmente lo que hago es que utilizo la evaluación intelectual, prueba o escala pues, de inteligencia, normalmente las de Wechsler, si son muy pequeños las WIPSI, si son más grandes las WISC, ¿sí? Y para los adultos WISE, dependiendo pues como de la versión que se vaya a utilizar, porque periódicamente van renovando las versiones y las actualizan, ¿sí? Normalmente en la evaluación no me baso solo en el puntaje, sino que también miro el caso de manera integral, porque es fundamental saber lo que les decía, ¿cierto? Cómo funciona este chico o esta chica, no solo en la prueba, qué puntaje tiene, no solo saber el tema académico y escolar del aprendizaje, sino también saber qué tan independiente y funcional es en las tareas y actividades de la vida diaria. Se baña, se viste solo, se sabe preparar algo de comer, ¿cierto? Ordena su cuarto, lava su ropa, sabe usar el transporte, maneja el dinero. Todo esto pues como con el ánimo de ver qué tanto esa dificultad cognitiva e intelectual le perturba su funcionamiento. A nivel neuropsicológico, además de realizar esas pruebas de inteligencia, concebimos la importancia de evaluar cada una de las funciones cognitivas superiores que incluyen la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las praxias y las noxias. Vamos a encontrar que en las personas con discapacidad cognitiva o intelectual va a haber un perfil que se diferencia en cada sujeto, pero principalmente se han encontrado fallas en funciones ejecutivas que tienen que ver con la planeación, la memoria de trabajo.
Igualmente van a haber casos que tienen problemas de atención. Es allí donde también en cuanto al aprendizaje, pues se va a ver afectado el desarrollo de habilidades básicas de aprendizaje tales como la escritura, la lectura o el cálculo, y pues esto va a verse más o menos afectado dependiendo también de ese perfil cognitivo que nos permite la evaluación neuropsicológica completa. Que si hay un proceso que comúnmente se afecta con ellos, tiene que ver como lo relacionado con el funcionamiento ejecutivo, específicamente como los procesos de abstracción y de planeación. Entonces terminan siendo chicos que son como muy literales, muy textuales para entender las situaciones de la vida y poco reflexivos, ¿cierto? Y digamos como con unas dificultades para comprender estas cosas que tienen como un sentido abstracto. No es solo necesario hacer una intervención en lo cognitivo, sino también en los diferentes ámbitos del sujeto. Es allí que se ha hablado que dependiendo también de ese nivel de afectación que presenta el sujeto, de su discapacidad intelectual, ya sea leve, moderado, grave o profundo, pues vamos a desarrollar o llevar a cabo apoyos que se enfocan en los siguientes ámbitos: la educación, la vida en el hogar, la comunidad, el empleo, la salud, la seguridad, también actividades sociales, conductuales y de protección. En lo cognitivo abordamos todo lo relacionado a esas estrategias para mejorar aquellas funciones cognitivas afectadas que le permitan mejorar el aprendizaje, y también con las familias buscamos todas esas capacidades o habilidades que pueden brindarle, o los apoyos que pueden brindarse desde el ámbito social y familiar, para sobre todo buscar esa parte funcional y adaptativa del sujeto. En general, se busca que haya una intervención interdisciplinar, que su objetivo final sea la integración del sujeto en comunidad y su independencia y autonomía. Me parece muy importante siempre es como fortalecer el asunto de la autonomía y la independencia. Y esa sería, yo pienso que la meta de intervención. En este orden de ideas, pues qué importante entonces como que la familia y todo este equipo de profesionales pueda apoyar el desarrollo de conductas que les permita a estos chicos ser independientes y autónomos. Desde la perspectiva de estos neuropsicólogos, se destaca la intervención ecológica en sujetos de aprendizaje con discapacidad intelectual, desde el enfoque no solo psicométrico, sino también conductual y potencial del aprendizaje. Esta mirada holística permite tener en consideración las habilidades del sujeto, la diversidad en los estilos cognitivos, las configuraciones pedagógicas de las instituciones educativas y dinámicas familiares, y cómo la interacción del sujeto con estos y otros círculos de la sociedad influyen en su aprendizaje. Lo anterior implica que los sujetos con discapacidad intelectual son objeto de modificabilidad cognitiva, quienes valorados como competentes y funcionales se potencian sus capacidades y se ayudan a superar sus limitaciones, todo en el marco de un proceso de mediatización del aprendizaje, en el que los actores educativos son mediadores que organizan y transforman los estímulos del medio para lograr que el sujeto tenga una mejor interpretación del universo que lo rodea y en el cual él está insertado, proporcionando condiciones para una mejor cualidad en su desarrollo intelectual.